vamos a arrancar, entonces como siempre, Ivonne se va y me deja solo, no es la primera vez que lo hace, ustedes no se enteran. ¿Por qué otra vez volvemos con lo mismo? Es una buena pregunta que también tiene su explicación y que tiene que ver con lo que yo creo que es una de las bases que evita que en países como la Argentina, por ejemplo, y creo que en buena parte del mundo, creo que en España también podía caberles el mismo sallo, pero básicamente nosotros tenemos un problema, tenemos una absurda incapacidad, digo absurda porque pasan los años y no le encontramos la vuelta, para que nos estafen con un programa económico tras otro y no consigamos ponernos de acuerdo sobre qué hacer, para dónde ir, cómo organizarlos, cuáles son los problemas. Mientras el país se derrumba, los temas que nos propone la clase política es básicamente distracción. En ese tema que sirve para la manipulación, el progresismo argentino te dio un papel clave, sustancial, para evitar que el campo popular se pueda ir unificando. Y lo que nos pasa a los argentinos creo que le pasa en buena medida a los uruguayos, a los brasileños, a los españoles, a los chilenos, seguro que a los mexicanos y demás. No, y esto no es fruto de la casualidad, es en realidad una visión instalada desde el poder real, desde las usinas ideológicas mundiales que están en Occidente, con un objetivo muy claro. Entonces, ¿qué tiene que ver los woke con la economía? ¿Qué tienen los woke con los problemas de falta de armado político? ¿Qué tiene que ver los woke con la soberanía? Bueno, eso lo vamos a tratar de ir viendo ahora desde otro ángulo. Ya lo hemos abordado muchas veces este tema, pero siempre vuelve la historia, porque evidentemente la implantación de determinadas ideas se ha hecho muy bien durante décadas, con argumentos bastante sólidos en algunos casos, y esto ha permitido construir una realidad, bueno, esquiva, complicada, difícil, que nos mantiene en un estado de sumisión y sobre todo de confusión. El progresismo argentino y buena parte del hispano-iberoamericano, porque los brasileños también, como decíamos, entran en esta historia, ha caído básicamente en una trampa discursiva que lo ha transformado en algo absolutamente incapaz de comprender y mucho menos de transformar la realidad. Entonces me ocurrió hablar hoy de este tema, porque me acabo de enterar, perdón, pero me había olvidado, que hoy es el Día del Orgullo, es un día internacional. En la Argentina las malas lenguas dicen que como no se pueden sacar mucho la ropa y no da el clima con tanto frío para esos festejos desmesurados que suele hacer la colectividad, es mejor festejarlo en noviembre. Entonces tenemos un doble festejo en julio y el noviembre. El de noviembre es más grande. Ha sido paradójicamente demasiado raquítico. Creo que mucho tiene que ver con esta confusión de que mucha gente no sabe en realidad cuándo se festeja y cómo. Pero bueno, este día, que es internacional, y por otro lado una nota que me llegó de una revista que se llama Soberanía Digital, que no tenía mucho que ver en realidad con el tema exactamente que estábamos hablando hoy, pero es una revista que me llamó el título de una nota que se llama Antifascismo, y digo, otra vez hablando de lo mismo, ¿no? ¿De qué estará hablando esta gente? Y me tomé el trabajo de leer la nota. Y la nota, a mi juicio, es una nota insustancial. Pero es una nota que grafica la posición del progresismo argentino y de, como decíamos, buena parte del iberoamericano. Porque han olvidado que tienen que transformar la realidad y se han transformado en una especie de refugio de una cosa de moral simbólica que gira constantemente en círculos y que queda preso de denuncias totalmente abstractas. La geopolítica dura, como la manifestamos nosotros, ¿no? Donde
muchas veces las cuestiones que decimos son antipáticas. A mucha gente le gustaría que sean nobles ideales los que guían a las naciones, y la verdad a veces le decimos son realidades muy mezquinas las que las guían. Pero así son las cosas. Los países no son amigos, sino por intereses en común. Nos conviene estar de este lado o de aquello. ¿Qué queremos? ¿Cómo va con nuestro modelo de país? Y ahí vemos cómo los alineamos. Y después vemos cómo, para eso está la diplomacia, justificamos lo que hacemos. La diplomacia es el arte de justificar las decisiones que se tomaron, por más absurdas, ridículas o contradictorias que sean. Siempre hay una explicación, siempre hay una razón que parece coherente, aunque no lo sea. El progresismo reemplazó esa visión dura de la geopolítica que nos permite entender a dónde vamos y cómo es el mundo, y por lo tanto acomodarnos a ese mundo, por la psicología social. Ya no analiza estructuras de poder reales, sino emociones sociales, micromachismo, violencias simbólicas. ¿Y cuál es lo que han cosechado? Bueno, básicamente lo que era obvio, un diagnóstico absolutamente superficial de los problemas, soluciones imposibles, impracticables, como la deconstrucción que proponen, y por otro lado, construyen a través de un lenguaje bastante hermético para el común de la gente. Uno termina de leer esas notas y uno dice, pero bueno, era necesario tanta longitud, tantas palabras para decir tan poco. Porque es circular, con referencias históricas, pero sin decir nada concreto que sirva a la realidad de hoy. Es como un regodeo intelectual sin sustancia. El wokismo, el progresismo, que son, diría yo, sinónimos, es básicamente, el wokismo es una versión extrema del progresismo. No es una creación popular como mucha gente cree. En realidad esto es algo que viene en un marco de un globalismo liberal que ha gobernado el mundo durante muchas décadas, donde ha tenido un proceso de progreso y luego, podríamos decir, de reinado casi absoluto durante 3 o 4 décadas. Es básicamente una importación que hemos hecho en nuestros países de los think tanks anglosajones, que construyeron un relato, lo recubrieron de una idea de emancipación y nos lo vendieron, y nosotros lo compramos. Y el progresismo entonces, ¿qué termina haciendo? Militando cada una de las banderas que fragmentan la sociedad, que rompen con la unidad popular. En lugar de unir precisamente a esa sociedad ante el poder real para que pueda luchar en una mejor condición, lo que hace es fraccionarla, fracturarla, dividirla, desenfocarla, llevarla para donde va, donde no va, donde no debería ir en realidad. El progresismo abandonó al Estado también como herramienta de transformación. Por eso después, cala tan profundo el discurso libertario, porque ya se había notado esto. En lugar de fortalecer el aparato público, promoviendo la soberanía tecnológica, el buen vivir, el defender recursos estratégicos y soberanos, lo que se ha dedicado es entretenerse en la lucha por cupos simbólicos, revisiones del lenguaje, porque no les parece suficientemente inclusivo el lenguaje que tenemos, inventando terminologías, dado que no les satisfacen las mismas que ya tenemos, que ya involucraban a todos, y dando entonces como resultado una batalla cultural absurda que no modifica en lo más mínimo las condiciones materiales de vida, sino más bien todo lo contrario, genera condiciones de vida mucho peores. Si no, miremos cómo estamos viviendo y cómo vivían nuestros padres. Confunde además las minorías con vanguardias revolucionarias. Cree, en la Argentina ha sido patético, que la primera marcha contra el gobierno de Milei haya sido convocada a través de la comunidad LGBTQ+, pensando
no solo pensando, diciendo, sosteniendo que esta minoría era la que iba a encabezar la resistencia contra el gobierno de Milei. Un absurdo de proporciones increíbles. Busca amplificar voces y sectores específicos que pueden ser algunos reclamos más o menos legítimos, aunque muchos son absolutamente funcionales al sistema, dado, por ejemplo, el aborto. El aborto es absolutamente funcional al sistema porque despuebla el país, baja la demografía, permite entonces que estas tierras estén más fácilmente a disposición de alguien que las quiera venir a ocupar, ya sea directamente o indirectamente, a través de medios más sutiles. Mina la capacidad de desarrollo, la potencialidad industrial, básicamente el futuro. Sin jóvenes no podés construir nada. Entonces, ahí vemos cómo se ha ido desarticulando, se ha ido complicando, se ha ido llevando hacia puntos realmente complejos de entender. Si no hay nación, básicamente, no hay una idea de totalidad, y parece que se olvidaron de eso, entonces fragmentan y quieren construir realidades de construcción, estados plurinacionales, que todos tienen en sí el germen de la disolución. Generaron entonces un progresismo que denuncia fascismos abstractos, porque el fascismo como tal ha desaparecido, desapareció cuando se derrotó la Italia de posguerra, y si queremos ser un poquito más flexible, con la Alemania nazi. Y después no hay más fascismo. Lo que puede haber son estos neofascismos como el ucraniano, que curiosamente están del lado del progresismo, como después vamos a ver. Y repite básicamente consignas sin sustancia porque no identifica cuál es el verdadero poder a combatir, mientras después genera como una especie de coletazo una derecha, si usamos estos términos, que yo vuelvo a insistir que a mí no me gustan, una derecha que colecta la frustración de la sociedad ante el discurso vacío de quienes están generando esta situación. Terminan con un discurso brutal, pero claro, denunciando estas cuestiones que terminaron separando al pueblo liso y llano de las clases políticas dirigentes, que quedó entrampado en una especie de debate universitario, de ONGs y de burbujas digitales en el mejor de los casos. No es casual entonces que buena parte de ese electorado que acompañaba los procesos democráticos hoy se haya sentido huérfano, dado que el progresismo dejó de hablar el mismo lenguaje que hablaban estos sectores. El progresismo le empezó a hablar de cosas que no tenían que ver con su realidad, que no tenían que ver con sus ideas, y de hecho que muchas veces las contradecían. Y cuando uno no aceptaba esas ideas, lo trataban de atrasado, de cavernícola, y que tenía que hacer un esfuerzo de deconstrucción, básicamente una cosa realmente demencial, un modelo orwelliano que nadie parecía notar, hasta el punto tan absurdo que se llegaban a obligar, porque se sigue haciendo, a hacer cursos de género dados por los mismos activistas a un montón de gente por no encajar ideológicamente con lo que a esta gente le gustaba que sea. O sea, yo creo que ni en las épocas más crudas de los totalitarismos en la historia de la humanidad se ha visto una cosa a esta escala y de esta manera. Tal vez en otros momentos se usó la violencia directa, pero hoy había una presión sobre la sociedad tan grande, fruto de contar con medios que en otras épocas no existían, que, bueno, estaría muy bien poder hacer un día un análisis más detallado a ver cómo ha sido peor. Pero esto es tan totalitario como el peor de los totalitarismos. Y los verdaderos arquitectos del poder,
que ¿quiénes son? Son los BlackRock, los fondos de inversión, las agencias de inteligencia, las Big Techs, lo que constituyen lo que en Estados Unidos llaman Estado profundo, que acá ni siquiera tenemos nombre. Acá, la verdad, en países como el nuestro, ni siquiera existe el concepto de Estado profundo. Y por supuesto que existe esa élite que maneja los destinos del país desde siempre o desde hace muchísimos años, sin que cambien. Y lo percibimos, no lo percibimos, no lo entendemos, ni siquiera lo tenemos en consideración, porque a ver si alguien se da cuenta que hay un Estado profundo y queremos hacer un movimiento político contra ese Estado profundo. Simplemente nosotros dividimos en cuestiones muy básicas, peronistas, antiperonistas, irigoyenistas, antirigoyenistas, en su momento, hace muchos años, y ahora lo más nuevo, izquierdas con derechas, comunistas, centro libertario, bueno, nada. Y entonces no hay oposición real. La reconstrucción de un proyecto nacional no va a venir de la mano del progresismo, evidentemente no va a venir, vendrá de quienes estén dispuestos a recuperar la centralidad del Estado, el sentido de comunidad, la soberanía cultural y sobre todo la claridad política. ¿Esto se dio de casualidad? No, por supuesto que no se da de casualidad y por eso traje un par de ejemplos para que se entienda. Y se entienda cómo funciona el poder. Porque todos estábamos seguros, hasta hace unos años atrás, que desde Hollywood nos contaba la historia. Nos explicaban cómo los vaqueros pelearon contra los indios, nos contaron cómo los mexicanos eran malos y por suerte llegó el ejército de la Unión a liberar a los pueblos mexicanos. Nos contaron cómo últimamente los españoles eran salvajes que sometían a los pueblos y se olvidaron que los británicos eran los que los mataban, y que la iglesia hacía inquisiciones, aunque después resultaba que cuando uno veía a las víctimas los hacían en la Alemania protestante y no en la España católica. Y así podríamos seguir. La Segunda Guerra obviamente la ganaron los Estados Unidos, los rusos no existieron, solo eran malos, en un país frío y oscuro. En algún momento los mujahidines eran buenos y luchadores por la libertad, después en otro momento cayeron en desgracia y pasaron a ser terroristas, y después los volveremos a rescatar de acuerdo a como convenga. En definitiva, no importa. ¿Qué es lo que importa? Que Hollywood nos cuenta la historia, que Hollywood nos dice cómo pensar, por dónde hay que ir, instala sentido. Y Hollywood instaló la agenda woke. La agenda progresista la instaló Hollywood desde hace décadas. De a poco fueron generando guiones que constantemente ponían personajes, primero con suavidad, porque el sentido común de la sociedad no aceptaba, pero personajes que su sexualidad no era la norma, y después lo fueron ampliando, y después empezaron a entrar los transgéneros, y después la cosa fue explotando hasta un nivel que uno miraba una serie en Netflix y miraba la realidad que tenía, y uno se sentía una especie de cavernícola, pero mirá lo que anda el resto del mundo cuando nosotros seguimos pensando que hay hombres y mujeres, que se nace hombre o mujer. ¿Cómo podemos ser tan salvajes, tan incivilizados, tan poco evolucionados que creer que uno nace hombre o mujer y decir cuando nace si es un hombre o una mujer y anotarlo? Esto que parece una cosa de fantasía es lo que está sucediendo. Pero claro, ¿qué pasó? Esto fue demasiado y fue demasiado rápido. Y fue agotando las respuestas del sistema. Porque llega un momento en que vos, por más que le pongas plata a Coca-Cola, que le pongas plata a las películas, que vos pongas plata en los bancos, por cierto, tengo un amigo en el banco, en el BBA, por Dios, qué manera de militar internamente la agenda woke. Los comunicados es una cosa increíble. No sé, algún día, si tenemos tiempo, lo vamos a comentar. Y esto fue instalándose, pero claro, empezó a cosechar resistencia en la sociedad y empezaron a aparecer movimientos soberanistas que tenían ese sentido de comunidad, de claridad política, que apuntaban y podían a otra cosa y podían transformarse en un peligro.
Y esto fue detectado a nivel internacional porque empezaron a aparecer candidatos que nadie quería y empezaron a aparecer movimientos políticos que se los tildó de fascistas, pero la verdad no cuadraban. O sea, los alemanes de la AfD son fascistas, pero en realidad los fascistas son los que quieren negociar con Rusia y terminar con la guerra. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esa mentira? En algún momento empieza a surgir. Entonces, bueno, llegó la hora de que alguien se ve que dijo, bueno, ya está, se acabó, vamos ahora con el plan B. ¿Cuál era el plan B? Bueno, recolectar los que estaban disconformes y llevarlos hacia la misma base económica y social, pero a través de otro camino, porque el camino woke se había agotado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Hollywood empezó a cambiar. La maquinaria publicitaria, la cara más pública, más visible y más fácil de entender, porque la academia y otros aspectos que también hacen lo mismo, pero lo hacen con más cuidado. Esto creo que es algo que no merece mucha discusión. Creo que todos más o menos fácilmente nos ponemos de acuerdo en decir, bueno, desde Hollywood se instala un relato en función de los intereses del capitalismo liberal estadounidense, anglosajón en líneas generales. Y empezó a complicarse la historia. Larry Fink empezó a cambiar su papel de difusor de la diversidad, y se empezaron a reescribir. Hollywood, vuelvo a insistir, la cara pública de todo esto, empezó a reescribir la marcha. Porque claro, porque había varias razones. Y empezó a llegar la orden de hay que dar marcha atrás con esto, ir para otro lado. Y se empezaron a eliminar, por ejemplo, personajes transgéneros en producciones ya terminadas. Los productores empezaron a exigir que se vaya evitando solo representaciones positivas de los miembros de la comunidad LGBTQ+, porque en algún momento podían tener papeles de malos, pero después no. Los malos son los heterosexuales, blancos, etcétera, etcétera, preferentemente católicos, y los buenos son los diversos. Bueno, esto empezó a cambiar también. Y en Hollywood empezó a cambiar la lógica y empezaron a caerse los proyectos con temas LGBT, que antes parece lo único que se le ocurría producir a Hollywood, básicamente. Todas las series se llegó a plantear abiertamente. Para ganar un Oscar había que ser profundamente diverso. Por lo tanto, todas las producciones que aspiraran a ganar un Oscar deberían tener un personaje gay, una lesbiana, tenían que tener un negro, tendrían que tener un asiático, tenían que tener un minusválido, tenían que tener un gordo. Era la integración. Y claro, los guiones terminan absurdos porque no tienen nada que ver con la historia, pero los personajes hay que encajarlos a como dé lugar. Bueno, alguien dijo, esto ya no va más. Y se empezó a cambiar y los estudios empezaron a descubrir que otra vez las historias familiares, las historias cristianas que vieron que desaparecieron. Cuando yo era chico, uno llegaba a Semana Santa y se llenaba de producciones que hacían alguna referencia no sé, a la Semana Santa, a la Pasión, en Navidad a la Navidad. Todo eso desapareció en los últimos años. Bueno, ahora parece que se está reescribiendo y está empezando a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque básicamente detectaron que los medios de comunicación de izquierda se habían enfrascado en una batalla casi personal, diríamos, con Trump, y que habían perdido, dado que Trump había ganado la elección. Y Trump comenzó emitiendo 2 órdenes ejecutivas que hablaba de la prohibición del servicio militar a las personas transgénero, y de abolir la política de diversidad, igualdad e inclusión en el gobierno, las llamadas políticas DEI. Nombró un señor que se llama Brendan Carr como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. ¿Qué es la Comisión Federal de Comunicaciones? Es la agencia que regula el ámbito de radiodifusión televisiva en los Estados Unidos. Obviamente es un contumaz trumpista, coautor del Proyecto 2025, que es la restauración conservadora de los Estados Unidos. Liderada por este hombre, la FCC comenzó a iniciar investigaciones
en los medios de comunicación y ajustarlos a los nuevos parámetros. Disney fue acusado por violar el derecho de los estadounidenses a la igualdad en accesos a los puestos de trabajo por sus políticas de diversidad e inclusión. ¿Qué significaba eso? Algo que hacían, que era muy común en las empresas. Había que llenar cupos, entonces uno no podía acceder a una posición laboral si no cumplía con las determinadas condiciones de inclusión. Es decir, uno podía ser muy apto, por ejemplo, para un puesto, pero si era heterosexual no podía acceder porque ese puesto estaba reservado a alguna minoría, homosexual, lesbiana, transgénero, no binario, etcétera, etcétera. Y claro, lo que dijeron fue, eso es inconstitucional. O sea, no pueden discriminar a alguien porque no sigue determinadas características. Básicamente era la misma política que estaban haciendo, pero invertida. Resultado, Disney empezó a cambiar su enfoque, pero bueno, básicamente ya estaba en la mina y ahora se habla de que Carr le puede llegar a revocar la licencia del canal de televisión ABC, que es propiedad precisamente de la cadena Disney. Claro, ¿por qué Disney? Porque Disney era el foco. Todos empezaron a ver lo que estaba pasando con Disney y ahí se acabaron las ansias de la igualdad y empezaron a bajar todo proyecto LGBT o a posponerlo, porque bueno, no está el horno para bollos y nadie quiere ser el próximo Disney. Amazon fue el primero que lo entendió. Bezos, que es amigo de Trump, evidentemente entendió por dónde venía la mano, porque la sabía de primera mano, ¿y qué hizo? Tiró por la borda toda la agenda Day y decidió destinar los fondos a otro tipo de proyectos. Nadie lo molesta a Amazon, nadie molesta a las empresas de Jeff Bezos, todos están contentos ahora y se terminó la época revolucionaria. ¿Se acuerda? Con nuestras luchas les impusimos esto. Cuando uno les decía, che, pero ustedes los bancan las corporaciones que se dedican a publicitar la ideología de Estados Unidos, etcétera, etcétera, te contestaban, no lo hacen. Se los impusimos con nuestra lucha. Nuestras luchas son tan poderosas que hicimos que todas las corporaciones tengan la obligación de hacer las cosas como nosotros queremos. Es una imposición arrancada en la lucha de las calles. Bueno, no sé qué pasó con la lucha en las calles, pero esto se terminó cuando desde el poder le dijeron, paren que por ahí no es, no hay más plata para subvencionar estas cosas y de hecho no solo no hay plata para subvencionarlas, sino los que anden por estos carriles se van a quedar sin fondos. Y ahí se terminó toda la revolución. O sea, no era la lucha en las calles, no era el idealismo, era el bolsillo. Eso era lo que básicamente movía esto, que mucha gente cándidamente compró la idea de que sea así. Y esto no es solo fruto también de Trump, de que Trump haya tomado esta decisión. Trump en realidad lo que hizo fue blanquear algo que ya empezaba a verse. Ya hacía años que venía la discusión, que Marvel, con sus historias de superhéroes inclusivos, estaba perdiendo a montones lectores. Cuando se veía que las producciones que reescribían la historia, no sé, de Blancanieves, no las iba a ver nadie al cine. Entonces empezaron a darse cuenta que la agenda woke estaba saliendo muy cara. Ya venía la historia. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Que empezaron a darse cuenta también, por ejemplo, que las cadenas de televisión, siempre hablamos de Estados Unidos, empezaron a perder espacio, primero por el cable y luego por el streaming. Intentaron generar la situación poniendo más dinero en proyectos woke y el resultado fue generalmente escándalos financieros, fracasos financieros, mientras que las películas, como decíamos, religiosas y familiares cada vez atraían público más masivo y lo hacían sin tener estrellas de primera moda.
de primera línea, o sea, los grandes actores, los más famosos, los que cobran esos cachets de decenas de millones de dólares, no iban a esas películas, por supuesto, porque todos eran todos eran inclusivos. Un actor desconocido terminaba recaudando muchísimo más que un gran actor con todo el aparato detrás. Entonces empezaron a dar cuenta que básicamente ser woke era un clavo económico, no funcionaba, no servía, algo que se venía diciendo hace muchos años, pero como la decisión era política, porque la decisión era política de seguir haciendo esto, porque la idea era deconstruir. Nunca van a ver algo más vertical y autoritario que la deconstrucción. La deconstrucción quiere decir, toda la sociedad está mal y hay que empezar de vuelta, y hay que cambiar valores, hay que cambiar todo, porque hay un grupo de iluminados, pequeño y chiquito, que tiene razón en lo que dice, y todos tenemos que aprender a ver el mundo como ellos. Algo más arbitrario que eso, algo menos democrático que eso, no se puede encontrar difícilmente. Pero bueno, eso es lo que se hizo. Y ahora se dieron cuenta que, claro, que eso solo se sostenía porque había dinero y presión política para que eso se sostenga. Cuando llegó alguien a la Casa Blanca que levantó el pie del acelerador y permitió que las empresas empezaran a primar el carácter de negocio, de yo hago una producción porque la quiero vender y porque quiero ganar plata. No hago una producción para que una minoría me aplauda y la mayoría no vaya a verla. No me sirve eso. Y lo intento un tiempo, pero la gente no cambia de pensar, sigue sin ir a ver y empieza a mirar otras cosas online, empieza a buscar otros entretenimientos, pero no ve mis producciones. Bueno, eso fue lo que cambió. Lo que está cambiando es un proceso de cambio. Y tanto es así que se ha visto que, por ejemplo, la CNN y la MSNBC en Estados Unidos están experimentando el mayor declive en su historia, a medida que se fueron haciendo liberales por izquierda. ¿Por qué les pasó eso? Porque empezaron a enfrentar el sentido común de la gente, porque ellos tenían una disputa política contra Trump y demás, ¿no? En diciembre del 2024, la audiencia en horario de máximo rating, había caído un 50% al nivel más bajo en los últimos 30 años. Entonces, está claro, uno puede decir, para. No nos apuremos, porque por ahí no fue solo eso. Por ahí la gente dejó de mirarlo porque cambió también la forma de ver, porque ahora buscas otras cosas, porque la televisión está... Sí, yo creo que eso es importante, la televisión no ayuda, es un formato ya obsoleto, y ahora empieza el contenido en streaming, que vamos a ver con la inteligencia artificial cómo esto también puede llegar a mutar hacia gente que haga el trabajo que hacemos nosotros, que en realidad no sea gente, sea una inteligencia artificial que ocupe mi lugar. Eso todavía falta, pero no mucho, un par de años. Y veremos cómo se combate y cómo uno puede saber que lo que está viendo es alguien de carne y hueso con una opinión válida y no una inteligencia artificial muy bien hecha. Pero bueno, dejando eso de lado ahora, lo que sí notamos es que esto no le pasa a Fox News y no le pasa a Joe Rogan o a Tucker Carlson, que se dieron el lujo de irse inclusive de sus plataformas y arrastrar cientos de millones de espectadores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, es para pensarlo mucho, pero evidentemente el modelo que hasta ahora reinó ya no reina. Y la reelección de Trump en realidad lo que hizo fue acelerar este proceso, pero no fue algo que lo determinó. Es decir, si Trump no hubiese ganado, el proceso probablemente se hubiese dado más o menos de la misma manera, porque no se aguantaba ya la presión. Y porque además esto es un problema del entorno cultural en Estados Unidos y en Occidente, pero no en el resto del mundo. El resto del mundo nunca fue woke, a pesar de que nos dijeron. Y a pesar de las presiones, uno ve por ejemplo, las producciones coreanas y les cuesta horrores satisfacer la agenda occidental. Pero claro, Netflix obliga y agarra, no sé, el juego del calamar a que aparezca un personaje trans. ¿Por qué? Porque había que hacer esa agenda. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, que esto a la larga desgasta. A la larga desgasta. Una vez
todo bien, pero cuando se empieza a multiplicar y multiplicar, bueno, no funciona. Y sociedades como la coreana, a pesar de estar absolutamente occidentalizada, y tener movimientos como el K-pop que juega con estas ideas, también, bueno, tiene una base cultural más firme, que en países como China ni se les ocurra. No funcionan estas ideas y el gobierno chino no las quiere ni ver y no las permite, no las fomenta, porque estos modelos culturales solo funcionan si son fomentados. ¿Esto es un fenómeno de Trump? Y no. Y acá es donde termina por conectarse con lo que pasa internacionalmente. Hay un par de ejemplos. La empresa Apple, una de las más grandes del mundo, está acusada en Rusia de violar la parte 3 del artículo 6.21 del Código de Violaciones Administrativas de Rusia. ¿Por qué? Porque este código habla de la propaganda en línea, dado las referencias a las relaciones y preferencias sexuales no tradicionales, a la reasignación de género y a la ideología sin hijos. Traducido de alguna manera, no se puede promocionar, o sea, vos podés ser gay, podés hacer lo que quieras, nadie te va a decir nada. De hecho, se ven, inclusive yo he visto en Moscú, algunos inclusive hasta con una banderita que andaba por ahí por la calle. Nadie le decía nada. Lo ignoraba todo el mundo, ¿no? Vi uno vestido de mujer, evidentemente era un transexual, muy obvio que se notaba, y había una absoluta indiferencia en la sociedad rusa. No había miradas de simpatía, eso seguro. Pero nadie le hacía nada, no era que lo apedreaban en una esquina, no pasaba absolutamente nada. Lo que no se puede, y sí ahora se ha prohibido, es la propaganda que estimule esas ideas. Es decir, vos haces lo que quieras con tu vida, pero no andes promocionándolo. Por ende, se cae toda la producción de ideas de Occidente. La marcha del orgullo gay no la podés hacer. ¿Por qué no la podés hacer? Porque viola la ley, porque estás promocionando una identidad o una preferencia sexual no tradicional, y eso es un delito para Rusia. Y en eso están de acuerdo todos los rusos, la gran mayoría de los rusos. La reasignación de género no se considera que naciste en un cuerpo equivocado, que se te va a dar un DNI no binario o vas a cambiar el DNI porque vos te sentís atrapado en el cuerpo de otra persona. No. O sea, eso está prohibido y no hay cirugía, no hay nada. O sea, es lo que te tocó. O sea, si vos naciste petizo, te morís petizo. Si naciste muy alto, te vas a morir muy alto y no hay nada que puedas hacer. Ideología de género sin hijos también. La ideología sin hijos, que promover parejas heterosexuales, pero que no estén a favor de la procreación. Todas esas ideas que a veces andan danzando sobre que no hay que tener hijos, sobre promocionar el aborto, promocionar la vida en soledad, decir que los hijos no te dejan realizarte profesionalmente, te salen caro, bueno, todo lo que sea promover que la gente no tenga hijos está prohibido. Por lo tanto, por ejemplo, un edificio de departamentos que no acepte hijos también está absolutamente prohibido. Todo lo contrario, cualquier edificio de departamentos tendría que promover que vos tengas, que acepte familias con hijos. Bueno, nosotros sabemos que en Occidente no en todos lados es así, hay muchos lugares donde no se puede ir con chicos, porque alguien decidió que está mal. O sea, mientras Occidente promueve no tener hijos, en Rusia está prohibido promover no tener hijos. Entonces hay un choque cultural con Occidente muy grande. Según la ley rusa, se puede generar una multa hasta de $48.000 y sus actividades pueden ser suspendidas hasta 90 días si son culpables. Según un canal ruso que se llama Roskomnadzor, en realidad lo que pasó con Apple Store tiene que ver con que Apple Store, la empresa de Apple, la subsidiaria de Apple, dedicó parte de sus orgullos a financiar el mes LGBTQ+. Rusia ha implementado, como decíamos, duras leyes con respecto a este tipo de cosas.
A partir del 2013, ya lleva 12 años, se prohibió la propaganda con menores. Luego, en el 2022, 9 años después, la propaganda en adultos. Y el año pasado el país designó al movimiento LGBTQ+ como una organización terrorista. En Occidente no hubo mucho debate, ¿no? Porque estaría bueno, lo podían haber dicho y haber dicho, qué salvajes estos rusos que declaran terroristas a estas organizaciones. Pero claro, esto iba a generar un debate. Y era un debate que no quieren dar, porque no quieren que se discutan las razones por las cuales Rusia ha generado esas leyes. El Servicio Federal de Rusia ha acusado al Fondo Oxford de Rusia, con sede en el Reino Unido, de llevar a cabo una campaña encubierta de influencia en universidades rusas con el objetivo de socavar la seguridad nacional. Fíjense, algunos quizá acá se rían, ¿no? Bueno, los rusos son los únicos que le han plantado cara al capitalismo liberal anglosajón, son los únicos que están en guerra con la OTAN, son los únicos que están derrotando a la OTAN. Creo que merecen un poquito de consideración y no pasarse en la soberbia de no entienden nada, mirá, sí. O sea, los rusos entienden este juego, se pueden equivocar en otras cosas, pero en esto lo entienden, sobre todo cuando se trata de su área más cercana. Moscú declaró a la organización Fondo Oxford Rusia como indeseable una designación que prohíbe sus actividades e implica la participación de campañas hostiles. El fondo había comenzado a operar en Rusia en el 2006 con el objetivo declarado de apoyar la educación superior en humanidades y ciencias sociales. Si bien afirmaba proporcionar becas y recursos académicos, su labor empezó a generar sospechas y en el 2021 la Fiscalía General prohibió la organización alegando que amenazaba la soberanía nacional. Según el FSB, que es el Servicio de Seguridad del Estado ruso, esta continuó operando en forma subversiva, manteniendo vínculos encubiertos con personal universitario y facilitando la difusión de discursos extranjeros. Bueno, así, con estas cosas, es como se construye una revolución de color. Así es como opera la CIA, el MI6, cuando generan revoluciones de color en otros países. Así, penetrando a través de organizaciones de este tipo. En un comunicado, el FSB afirmó que profesores de las regiones de Volgogrado, Novosibirsk, Chelyabinsk y Tomsk colaboraron con la organización prohibida para distribuir materiales que promovían el apoyo a las minorías sexuales y valores LGBTQ+. Contenido que fue considerado incompatible con los valores tradicionales rusos. La ONG también presuntamente recopiló datos sensibles sobre la situación política y socioeconómica interna del país en medio del conflicto con Ucrania. El FSB afirmó que los servicios de inteligencia británicos han tenido como blanco durante mucho tiempo el mundo académico ruso como canal de influencia ideológica. Buscan formar una nueva generación de ciudadanos rusos de manera beneficiosa para Londres, afirmó el comunicado. Bueno, ni qué decir lo que han hecho con el sector académico argentino, por ejemplo, o brasileño, o mexicano. ¿Ustedes creen que casualidad que lo único que se puede hacer es tener una ideología woke, básicamente? Porque después la presión sobre quienes no son woke es tan intensa, por eso uno tiene que ir en aulas libres de patriarcado, por ejemplo, como son en sociales en la UBA, o eran hasta hace un año que yo fui la última vez, un año y pico. Evidentemente esto no es fruto de que nosotros no entendemos la realidad y nos ocupamos de tonterías, cuando el FSB está trabajando sobre esto, y del otro lado está la MI6. ¿Quieren algo más importante que el FSB y el MI6? La CIA, tal vez, que también juega lo mismo, o el Mossad. Es absolutamente
claro que los servicios de inteligencia están jugando en este campo, porque este campo es absolutamente trascendente y por eso yo comencé explicando esa historia. El FSB también anunció que el British Council, la principal institución de divulgación cultural del Reino Unido, también fue declarada indeseable. Las autoridades de la ONG la acusaron de servir de vehículo para la inteligencia británica, utilizando la programación cultural como pretexto para desestabilizar estados soberanos. El embajador de Rusia en Londres, Andrei Kelin, denunció directamente el comportamiento de Gran Bretaña como beligerante e irresponsable y calificando su apoyo a Ucrania como insensato e imprudente. Pero sigue la cuestión con los británicos. La Fiscalía General rusa ha declarado a la Fundación Elton John contra el SIDA como indeseable también en Rusia, alegando su participación en campaña de propaganda dañina. En un comunicado publicado el jueves, la agencia acusó a la organización benéfica fundada por la estrella pop británica a principios de los 90 de utilizar proyectos humanitarios como pretexto. Estas frases son las que son absolutamente reveladoras. Proyectos humanitarios como pretexto para apoyar la presión económica occidental sobre Rusia. Y afirmó además que las iniciativas pro-LGBTQ+ de la fundación amenazan los valores familiares tradicionales de Rusia. Por lo tanto, la Fundación Elton John, que opera como una entidad dual registrada en Estados Unidos y el Reino Unido y que cuenta con un presupuesto multimillonario que proviene de donaciones fíjense esto también que es interesante, de multimillonarios occidentales y grupos de la industria del entretenimiento como AEG Presents. Su misión declarada se centra en brindar apoyo a las personas con SIDA y promover la tolerancia hacia las minorías sexuales. El comunicado ruso afirmó que sigue la corriente de la imposición cultural occidental a otras naciones. Es interesante porque lo que nosotros vemos entonces, ¿qué es? Se utiliza la cuestión de las minorías para buscar gente sensible a la cual luego introducirla en una corriente ideológica que tiene que ver con otras cuestiones. Exagerado de mi parte, puede ser, pero fijémonos lo que dice Steven Gajic, que es un profesor de política comparada de estudios europeos en Belgrado, donde dice que la ideología LGBTQ está siendo inculcada a la fuerza por la OTAN, que ha utilizado además tácticas similares en otras partes de Europa en el pasado. Esto lo dijo después de evaluar las repercusiones de las manifestaciones del orgullo, el orgullo LGBT, por supuesto, en la capital moldava Chisinau el domingo, donde la policía además atacó brutalmente a los contramanifestantes, porque hubo una manifestación y hubo una contramanifestación. Bueno, la policía literalmente molió a paros a los que se opusieron a la comunidad LGBT, incluyendo sacerdotes que fueron brutalmente golpeados. Hay un par de videos que después más tarde se los vamos a poner para que vean que no es imaginación nuestra. No tiene que ver esto con los derechos LGBT per se, es decir, en ellos mismos, sino que representan en realidad una agenda impuesta que siempre tiene un componente político. Aquí, en realidad, dice este profesor, la comunidad LGBT es solo una bandera política de la OTAN. Y el objetivo final es intentar movilizar a los moldavos para luchar contra Rusia. El bloque ha priorizado la lucha contra el cristianismo ortodoxo en los países fronterizos a Rusia o situados cerca de ella. Y Gajic también le dijo al medio RT, que fue el que publicó la nota, que el gobierno de la presidenta Maya Sandu está
conformado por personas que en su mayoría se consideran burócratas más que estadísticas, y de ahí entonces su obediencia incondicional a las narrativas ofrecidas por Occidente. También dijo que escenas similares a los acontecimientos de Moldavia se han producido en muchos países de Europa del Este en las últimas 2 décadas, todos con el mismo patrón y siguiendo las mismas políticas orquestadas por la CIA, la Central de Inteligencia estadounidense. Gajic además señaló que, si bien la ideología woke ha estado pasada de moda en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental desde hace años, la OTAN continúa utilizando los viejos topos en el este del continente para perseguir sus objetivos ulteriores. Aunque la manifestación, decía la nota, no había sido autorizada por las autoridades, la policía no hizo nada para impedirla, la manifestación LGBT, pero la fuerza, la contramanifestación cristiana ortodoxa fue marcada diferentemente, y la policía les dio una brutal paliza a los que protestaban contra los LGBT, porque es un país que tiene aspiraciones para entrar a la Unión Europea. Lo interesante de esta historia es ver que la legislación moldava se ve que también prohíbe la manifestación LGBTQ+, o le exige que pida una autorización. No había sido autorizada por las autoridades de Chisinau. Sin embargo, la policía, a pesar de que no estaba autorizada, no intervino. Pero cuando apareció una contramanifestación encabezada por los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa, ¿qué fue lo que pasó? La policía los reprimió. Extraña forma de aplicar la ley, ¿no? Evidentemente en la Unión Europea hay muchas cosas que son difíciles de entender. Y por si no queda duda cómo esto juega en esta dinámica este-oeste entre los países occidentales y el resto, creo que es interesante ver lo que también pasó en Ucrania y pasó desapercibido en Occidente, porque yo creo que exageran un poco cuando se pasan de rosca, porque se ve que esta gente es un poquito incontrolable, cuando se entusiasma demasiado en sus ideas y quedan un poco desmarcados de la realidad, bueno, esto termina por ponerse en una posición un poco más complicada, y esto de alguna manera no es presentable para un Occidente que además viene cada vez más rechazando este tipo de valores. Se produjo en Pascua un espectáculo en un club gay en Kiev, con una farsa de un ritual cristiano. No entiendo por qué tanto el feminismo. Por eso uno se da cuenta que vienen también tiene la misma génesis, porque tienen una especial predilección por meterse en lo que son rituales cristianos. Uno dice, bueno, ¿por qué no festejan o por qué tienen esa obsesión con el cristianismo? Mucho más que los propios cristianos, parece. Bueno, se hizo un evento en el Club Gay Portum, donde se burlaba del rito. ¿Vieron ese rito donde con agua bendita el sacerdote va rociando a la comunidad? Bueno, esto primero se hizo una burla sobre eso, después apareció una drag queen con pechos falsos, rociando agua con un recipiente sobre los manifestantes a la fiesta, mientras cantaban la canción Judas de la estrella pop. Fíjate qué casualidad, Lady Gaga, que sonaba de fondo. Qué raro, ¿no? Que las estrellas pop más renombradas siempre sean íconos para esta gente. Y la imaginación las imágenes hizo que muchos ucranianos se indignaran, los propios ucranianos, porque esto no es una cosa propia del pueblo ucraniano, esto es propia de las minorías que trabajan como trabajan acá, porque hicieron también un festival de cine LGBTQ+, lo que terminó por indignar a muchos cristianos locales, y
lo que se llegó como conclusión es que el movimiento LGBTQ+, en el medio de la guerra con Rusia, que ya llevaba 3 años, ha intentado aumentar su visibilidad interna en Ucrania, haciendo lo que los activistas lo presentan en realidad como una declaración de desafío. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Organizan campañas para recaudar fondos para comprar drones para atacar a las fuerzas rusas, para dárselas a las fuerzas de Kiev, y buscan animar entonces a sus simpatizantes a que contribuyan económicamente para luchar contra Rusia. Vieron cómo todo termina tarde o temprano juntándose en algún punto. Lo que estamos viendo entonces no parece una cuestión casual, evidentemente. El globalismo liberal utiliza distintos disfraces progresistas o libertarios, porque después del progresista viene el libertario, y lo hace operando como una arquitectura de poder que utiliza métodos bastante sofisticados que imponen un juego de dominación. Y en este juego, la CIA, el MI6 y otras agencias de poder, de inteligencia, terminan por usar instrumentos que son muy sofisticados, como decíamos, y lo hacen no solo en el plano militar o de espionaje clásico, lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar de estas agencias, ¿no? Bueno, que intervienen, que infiltran a gente y demás, sino que lo hacen construyendo relatos, instalando sentidos comunes y moldeando subjetividades. Lo hacen a través de medios, de think tanks, de fundaciones, de ONGs, de todo lo que nosotros vemos a diario, que se presentan siempre como independientes, pero que en realidad responden a uno de los polos. En este marco, la desestatización no es simplemente una política económica, es una estrategia de desarme soberano. Todo modelo que cuestione la centralidad del Estado como una herramienta del pueblo es funcional básicamente a la hegemonía de los poderes que son transnacionales. Y por eso denominan al Estado como el gran culpable y lo demonizan, porque esto sirve para el interés nacional y lo usan entonces sin pudor luego para rescatar un banco, para financiar una guerra o para reprimir. O sea, el Estado sirve o no sirve en función de sus intereses. Este discurso termina entonces disfrazado de libertad, termina canalizando rebeldías que son genuinas, contra la corrupción, contra los privilegios, contra la casta, contra el abandono del Estado, hacia modelos que destruyen la posibilidad misma de realizar la comunidad organizada. Se disuelven vínculos, se fragmenta la identidad y se convierte al ciudadano básicamente en un consumidor, al pueblo en un mercado y al disidente en un influencer. Y hay, e inclusive ahora, cuando vemos las nuevas ideas del transhumanismo, ese ciudadano ya va a dejar de ser un consumidor y el pueblo de mercado, porque es bastante más feo el futuro que se les presenta. Pero hasta el momento todavía se ha entendido esto de esta manera. Es ahí donde se enfrentan dos mundos, podríamos decir: el poder difuso, el poder líquido, el soft power de Occidente, sostenido por redes de inteligencia y por manipulación psicológica, y el de los estados duros como Rusia, que con todos sus problemas aún conservan la cuota de soberanía, de historia, de civilización, y por eso son combatidos. Por eso
no son considerados, por eso se los considera como autoritarios e insubordinados. Tal vez acá la pregunta es de qué lado estamos, ¿no? Vamos a seguir creyendo en que la rebeldía es repetir los mantras que nos enseñó Silicon Valley, las élites liberales, la CIA, la MI6, o vamos a construir nuestras propias formas de pensar y actuar en este mundo multipolar en marcha. Muchos no pueden estar de acuerdo con estas ideas, otros tal vez sí, pero lo importante no es quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo con estas ideas, sino en realidad la pregunta que yo intentaba decir era de qué lado estamos, ¿no? Si vamos a seguir creyendo a lo que nos cuentan, todas estas cosas que nos dan como grandes verdades, o si vamos en realidad a construir nuestra propia forma de pensar, actuar y movernos en un mundo multipolar que ya diríamos que está en marcha. Muchos pueden no estar de acuerdo con estas ideas, decía, bueno, está bien, pero también lo que no pueden hacer es dejar de comprenderlas, subestimarlas, porque en realidad no son temas que son menores, sino en realidad no es un tema de, bueno, esto es un problema de cada uno en su vida, no te metas en la vida de otro. Esto básicamente es un tema mucho más denso, mucho más pesado, porque estos relatos, como decía, son los que moldean la forma de pensar nuestra, nos plantea cómo básicamente son nuestros hijos, cómo es la realidad, cómo la percibimos. Y en definitiva, todo eso que es sino la batalla por el sentido. Quien gana esa batalla, en realidad podríamos decir que no necesita ejércitos, porque le basta solo con conseguir la mente. Esa es la clave de lo que está pasando. Le basta con tener una generación o más confundidas, que no tengan rumbo, que no haya comunidad, no haya destino. Tal vez nosotros no podemos dar todas las respuestas. Sí, lo que podemos hacer es por empezar a hacer las preguntas que son incómodas, las preguntas que son correctas, y las preguntas que se deben hacer, porque lo que se inició como algo apenas cultural termina siendo político. Entonces los que hacen esa división terminan por confundirse. Lo que hoy es básicamente una moda, mañana es una norma. Ese es el problema. Y de hecho ya lo vimos con Alberto Fernández. Alberto jugaba a ser progresista, a ser cool, aplicaba todas las políticas funcionales al globalismo, proveía las agendas que bajaban del exterior, mientras la realidad popular era otra. La gente tenía otras inquietudes, tenía otras necesidades, y Alberto estaba con sus DNI no binarios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue un hartazgo político que fue legítimo. La gente se cansó, pero ese hartazgo en realidad terminó siendo manipulado y abrió las puertas para una figura como era Javier Milei. Por lo tanto, el progresismo vacío lo que terminó haciendo fue el trabajo sucio del poder real. Destruyó la idea del Estado, lo vació de contenidos populares y separó a la oposición del pueblo común. Dividió, confundió, desconectó. Y esto no es una cuestión ideológica, y no es yo apoyo o no apoyo a... Da lo mismo lo que apoyes o no. En este diagnóstico creo que cualquiera coincide. O sea, el desastre condujo a este desastre actual. El desastre pasado condujo al desastre de hoy. Y claro, cuando nadie ya creía en nada, cuando ya la gente iba y no quería votar o ponía una feta de salame en la urna, apareció una motosierra como opción visible. Vamos contra la casta, vamos contra todo. Entonces esto no fue casual. Fue
el paso siguiente de un mismo plan. Entonces, no entender la guerra cultural es básicamente perder la guerra política. Y ahora ya estamos viendo cómo pagamos el precio de no haber entendido cómo era este juego. Y hasta acá hemos llegado para el día de hoy. Había un video, si querés, para ponerlo, pasa que en realidad había que buscarlo el video dentro de esa página, porque era como cobraban unos sacerdotes ortodoxos. Para ver, qué sé yo, para hay veces cuando uno grafica lo que está diciendo y uno ve cómo le pegan a alguien, toma más conciencia, parecería, ¿no? No es que aporte nada nuevo a esta historia. Bueno, fíjate que hay 2 videos al final. Yo cerré la página, pero hay 2 videos al final para pasarlo. ¿No vas a hacer en cámara? ¿Vas a seguir desde las sombras? Ahí está en pantalla. ¿Son estos o más abajo? Más abajo. Estos son 2, no dicen mucho. Más abajo, seguí bajando. Acá tenemos uno. Los 2 son. Esto es Chisinau, la protesta de la marcha, ven las cruces ortodoxas contra la contramarcha LGBT. Fíjense cómo se llevan un peligroso terrorista y ahora viene otro terrorista con un chico en brazos, que no dudó la policía en arrestarlo igual. Y más abajo tenemos un sacerdote, ese que está ahí tirado no es un indigente, es un sacerdote que es perseguido y golpeado por la policía. El video es cortito, pero creo que es suficientemente bastante elocuente, ¿no? Así que veremos entonces, bueno, si el tema es importante o no, y si hay que discutirlo este tema o no, porque la verdad nosotros estamos empantanados desde hace muchísimo tiempo, nosotros no logramos salir de nuestra mediocridad política, de nuestra decadencia, porque no atinamos a encontrar quién es el responsable, no sabemos contra qué luchamos, y creemos entonces que no, acá el problema era que no reivindicábamos los derechos de las minorías. Hace una década que venimos hablando de este tema. Llegamos al documento no binario. ¿Y cuál es el resultado? Cada vez peor. Pero el otro resultado es que no logramos articular una defensa contra una política como la de Javier Milei. Y es más, cuando nos dicen, bueno, la gente ya tiene que salir a la calle, ¿cuál fue la válvula de escape? La minoría LGBTQ+, liderando la lucha contra Milei. O sea, obviamente esto enfría cualquier posibilidad real de esta historia.